buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es ya 17 de febrero, sábado. Y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de esa buena gestión económica que siempre hacen los socialistas y muy especialmente Pedro Sánchez. Ha dicho estos días en la campaña gallega que la gestión de la economía, que dónde va a parar, que si estos del PP son unos mantas y nosotros somos buenos gestores, además unos gestores sociales que llevan la economía de maravilla. Bueno, pues justo, ha faltado tiempo para que algo que ya sabíamos, pero que había que confirmar con cifras y alguien con dos dedos de frente que supiera de lo que habla. Por ejemplo, pues se ha incorporado hace unos días, como saben, o si no se lo cuento, Pedro Saura, que es un socialista, a la Dirección General de Correos, y nada más llegar ha dicho que era verdad, no, que es peor de lo que decían. Y entonces ha reunido a los sindicatos y les ha dicho, bueno, que la empresa está en quiebra, que yo no he visto en mi vida una empresa con peores cifras, que hay que arrimar el hombro y que yo me lavo las manos, que esto es lo que me he encontrado y a ver qué podemos hacer entre todos. Bueno, muy bien, primera en la frente. Segunda, va el ministro de Transportes, se quema una cabina de un tren en Extremadura y dice, bueno, claro, es que estamos estirando tanto el chicle de los materiales que pues esto ya se tienen ustedes que acostumbrar. No compramos trenes de 2008, no compramos esto desde 2010, así que los trenes van como pueden y gracias que, esto lo añado yo, pero se deducía, gracias que no pasa nada más y hombre, alguna cabina pues se quemará y tal, pues acostúmbrense porque no se ha hecho nada. Pero hombre, día de más, bueno, no se ha hecho nada, pero vamos a hacer, no, ¿para qué? Nada, una gestión estupenda, porque claro, parece que acaban de llegar, pero no, llevan 5 años gobernando, o sea que algún tren ya podían haber cambiado y dejar de estirar el chicle del material que van millones de personas en Renfe y en cercanías y en Adif y todo eso. O sea, ha hecho la publicidad del siglo, vamos, si fuera de una empresa de publicidad lo habían echado ya, pero el primer minuto. Bueno, porque ha vendido todo lo contrario, claro. Además, ayer se conoció el dato de deuda pública y claro, el cuerpo, como dice Vara, cuerpo a tierra, dice, ¡ay, qué maravilla! Pues si no paramos de bajar la ratio de la deuda con el PIB, no sé qué, mire, que no me cuente milongas, que en un año la deuda ha subido en 70.000 millones. Si eso le parece a usted, no, que el ratio baja. Bueno, claro, porque si baja la otra parte del ratio, pues obviamente o va subiendo, pues va bajando. En fin, es una proporción. Entonces, pues si uno de los dos se mueve, si uno se mueve, el otro se mueve. En fin, creo que aquí, en números contantes y sonantes, 70.000 millones más de euros. En un año, que si les contamos los años de Sánchez, nos vamos a 300 y pico mil millones de deuda. Y todavía siguen contratando personas, siguen inventándose agencias. El ministro Planas, como no tiene nada que ofrecer, pues le ha ofrecido a los agricultores una agencia. Dice, ¿qué? ¿Una agencia? ¿Para qué? ¿De qué? Para que contrates a tus amigos. El de Cultura se ha montado otro observatorio de no sé qué. El Moncloa, una agencia de cultura. El otro, Colocaciones SL Moncloa. Y mientras no hay dinero para ayudar a los agricultores, ni hay dinero para ayudar a las familias que tienen que ir porque es que luego no llegan las ayudas. Entonces, ¿en qué se gasta esta gente el dinero? Pues ya lo veremos, pero el crecimiento de la economía está en el consumo público, así que en el gasto público, así que ahí es donde está el dinero, que se va el dinero. Vamos a hablar también de previsiones. ¿Por qué? Porque Bruselas ha hecho sus previsiones nuevas. Parece que a España más o menos la deja ahí en el 1,7, pero claro, con el Reino Unido en recesión, Japón en recesión, Alemania creciendo una mínima cosa y además con la industria preocupadísima, la industria alemana. Dices el 1,7, bueno, pues no sé, pero la inflación, sin embargo, sigue altísima, y los alimentos también. Así que bueno, vamos a ver si con todo esto conseguimos que comprendan que el PSOE gestiona de pena. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Bueno, Beatriz García, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y Javier Santa Cruz, muy buenas. Hola, Carmen, ¿cómo estamos? Y me he dejado para este momento lo mejor, que es la gestión de los fondos europeos. ¿Por qué? Maravilla. Porque hace año y medio se fue una corriendo
El otro día se fue otro corriendo y creemos, y así se lo han confirmado a muchos compañeros, que se van a ir más. O sea, que el caos, el desastre absoluto. Ayer publicaba mi amigo Carlos Segovia en El Mundo que el 80% de los fondos está sin rematar, o sea, que decir que o están por ahí o que no tal, el caso que no se han ejecutado, no, el dinero no está donde tiene que estar. El 80%. El 80%. Así que claro, este pobre Ángel mío que llegó ahí diciendo, bueno, a ver si le prometieron medio, le prometieron no sé qué, no sé cuándo, el Fabra y ha salido corriendo. Y más que van a salir corriendo. Y mientras tanto la ministra diciendo que es que es muy complicado. Es que es estresante, es unas dificultades las que... ¿Qué me estás contando? Pero si en todos los países lo están haciendo, lo que pasa es que en otros países, en vez de hacer como vosotros, que dais el dinero con criterio político a vuestros amiguetes, a los organismos públicos, a Cataluña, no sé qué, pues tienen un comité o unos asesores externos que no tienen ninguna afiliación para darle el dinero ni a Cataluña ni a vuestros organismos, a vuestros amiguetes, y ¿qué están pasando? Pues que en otros países, pese a haber sido no los primeros en recibir los fondos, sino mucho después, pues los han repartido mejor. Y esto es lo que hay, Beatriz. Sí, la buena gestión. Hace un año justo, con unos días de diferencia, la que también salió espantada de aquí fue la alemana, recordaréis, la señora Mónica Hohlmeier, que bueno, tuve la oportunidad de hablar con su grupo de europarlamentarios y demás cuando vinieron aquí, estaban asombrados. La conclusión que fue era que no sabía dónde estaba el dinero. O sea, llegó a España. Primero tuvo ese rifirrafe con Calviño de que se habían mandado unas cartas donde Hohlmeier le pedía explicaciones a España, no por nada, no porque nos tengan manía, sino porque fuimos los primeros cuando salió el gran plan Marshall europeo, España la primera en pedir la pasta. El dinero fuimos los primeros, por eso nos los concedieron los primeros y por eso vino estos hombres de negro de Bruselas aquí a fiscalizarnos. Que esta señora decía que quería ver lo que estábamos haciendo con sus propios ojos. Pues vino, lo vio con sus propios ojos, estuvo aquí unos días reuniéndose con todos consejeros de Hacienda, de las comunidades autónomas, autónomos, la COE, y se fue diciendo, no sé quiénes son los beneficiarios del dinero que ya os ha llegado, no soy capaz de rastrear y seguir la trayectoria del dinero desde que nosotros os lo hemos ingresado y me voy con pues con muy mal sabor de boca con España y un rapapolvo. Lo triste que es que el grifo haga lo que haga a España, el grifo de Bruselas no se corta. Nos comprometemos a unas cosas, les mandamos cientos de páginas diciendo que si vamos a sostener las pensiones, que vamos a hacer una reforma en el mercado laboral y luego todos son compromisos ambiguos y pues esto no es serio. Hemos visto cuál es el resultado del plan E. Esto es un plan E que, si vemos aquí... Bueno, ojalá, porque es un plan E muy con mucha letra pequeña, porque el plan E de Zapatero era, ¡hala, venga, todo el mundo va a tener una rotonda, al otro no sé qué! No, aquí está, sí. Organismos públicos, Cataluña, o sea, el plan E tiene nombres y apellidos, no es precisamente las pymes, ni todos los ayuntamientos, ni todo eso, o sea, que es un plan E muy acotado. Sí, y sobre todo hay un factor que a mí de los fondos europeos pues no me gustan mucho, o sea, no creo que nos fueran a solucionar mucho si nos estuviéramos gastando el dinero hasta bien, porque es que son unos objetivos un poco raros. La resiliencia de las infraestructuras. Dices, vale, la sociedad de los cuidados. Tú te ves estas palancas que Pedro Sánchez presentó hace años diciendo, nos vamos a gastar esta millonada en esto. En las infraestructuras, pero si luego dice que estamos con el material, estirando el material. Los trenes no llegan, pero ¿qué son las infraestructuras resilientes? ¿Me lo puede explicar alguien? O la economía de los cuidados, o una transición energética justa e inclusiva. Una transición inclusiva energética es lo que necesita España. Lo que necesitamos es un plan energético, por lo menos que sostenga y nos llegue la luz donde nos tiene que llegar. Y a buen precio. Entonces, pues esto es un desastre. Bueno, una de las cosas más importantes que dijo la señora Hohlmeier no solamente fue la gorda, que era no sé dónde está el dinero, sino que no funcionaba la plataforma
y sigue sin funcionar, y seguimos sin mandar la lista de los 100 primeros beneficiarios, que ahí se vería claramente de qué estamos hablando, porque ya se ha filtrado que casi más del 70% son organismos públicos, pues imagínate cómo deben ser los restantes. No, de hecho, recordemos que la lista se publicó, la tengo aquí delante, la lista se publicó con fecha de Strangis, con una fecha de 30 de noviembre del 2023, donde ni siquiera había un desglose medianamente razonado de en qué concursos, o sea, en qué línea, pues esto, lo que dices, Carmen, ¿no? Que estaba estructurado, no sé cuántas líneas de actuación, los objetivos, esto del rollo que nos metieron con los PERTES. Los PERTES, ¿no? Pero aquí, o sea, en el documento que publicó el Ministerio de Hacienda, porque no le quedaba más remedio que publicarlo, y lo hizo de aquella manera, aquí no se sabe, y tampoco he sido capaz de encontrar exactamente a qué convocatorias se refieren, con cuánto dinero, es decir, cuánto era el dinero presupuestado y cuánto es adjudicado, cuáles son los plazos de pago, porque eso es muy importante a la hora de ver si el dinero está fluyendo a las cuentas corrientes de los beneficiarios finales o no. Y luego, una cosa que es fundamental, que también decía doña Mónica cuando vino, que es, oiga, yo es que también quiero saber cuál es el control posterior tanto de cómo se están gestionando los fondos y cuál es el análisis de impacto económico que tienen estos fondos. Con lo cual, ninguna de las tres cosas que comentó se han hecho, pero es que ni se han mejorado ni se ha trabajado para poderlo hacer de una manera mucho más comprensible. No, de hecho, la página web, por ejemplo, esta famosa del plan de recuperación, lo pueden poner cualquiera de nuestros oyentes para que le eche un ojo, cada día es más difícil entenderla. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera antes Calviño salía cada 3 meses, a lo mejor 2 meses y medio, con una presentación, donde te hacía cómo se iba ejecutando el gasto. Que ella decía ejecutar, pero no sabía ejecutar. Es que no es la palabra ejecución, que esa hemos echado tiempo, todos recordáis el tiempo que hemos echado para decir, cuidado, que no es ejecutar. Una cosa es que tú hagas, primero, la previsión presupuestaria de esa cuestión. Segundo, que hagas la adjudicación al organismo competente que tiene que hacer esa adjudicación. Tercera, tienes que hacer el concurso. Las bases del concurso, las bases de la licitación, tal. Segundo, cuarto, quinto, ¿quiénes se presentan? Porque nos vamos a encontrar con bastantes convocatorias desiertas. Que esto ya no es ni la primera ni la última que pasa. Y luego ya, volúmenes adjudicados, adjudicación, resolución, volúmenes adjudicados y ejecución. Y seguimiento de la ejecución. Exacto. Porque a lo mejor resulta que le has dado el dinero para ejecutar eso y el dinero se ha ido a ejecutar lo que ella no se sabe. Por tanto, ¿por qué se habla de caos? En todo esto que habéis descrito se resume en una palabra, que es caos total. Sí. Caos total es lo que se está diciendo dentro del Ministerio de Hacienda, que es lo que está pasando con los fondos europeos, que es un caos absoluto. Y que por eso, después de la anterior y de este, va a haber muchos más que salen de ahí zumbando, porque ni tienen medios, ni les dejan, ni saben, ni es que no les dejan. Yo creo que básicamente les tienen atenazados, con poca gente, sin medios ni materiales, ni técnicos, ni de nada, y dicen, oye, pues esto que lo haga tu padre, macho. Pero ahí tengamos en cuenta una cosa, que es que en los últimos años también el nivel de los técnicos, el nivel medio, o sea, todavía hay unos cuantos de la vieja usanza que siguen siendo rigurosos y son extraordinariamente competentes, pero todos los que han sido fichados con un cierto criterio o político, o familiar, o amistad, o de lobby, o lo que sea, son gente que son muy deficientes desde el punto de vista técnico. Solamente hay que ver el empeoramiento de la calidad del libro amarillo de los presupuestos generales del Estado desde el año 2018, que ya era malo, ya el último que hizo Montoro, que además es que no se entendía, o sea, era una redacción incomprensible. Sí. Y entonces se añaden, porque son especialistas en añadir páginas. Esto es como las empresas grandes cuando les toca hacer esto de la memoria no financiera. Que esto es un desastre, pues son memorias de 500, 600, 700 páginas que nadie las comprende, pero es que no están hechas para ser comprendidas, sino porque son única y exclusivamente una venta de somos muy sostenibles, incluimos a la mujer, al LGTBI, en la gobernanza todo el mundo son consejeros independientes, o sea, y dices, vamos a ver, toda esta mercancía averiada, no hace falta ni siquiera que la venda usted. Haga
la realidad y muéstrela la realidad. Entonces, el empeoramiento de la calidad desde este señor que se acaba de marchar, que ya tampoco era una cosa del otro mundo, pero es que está pasando en, por ejemplo, una cosa de esta semana, que es el tema del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Eso es muy serio. El tema del INCIBE, ya por no digamos el Consejo de Estado, ya no digamos otros organismos públicos, bueno, y lo de Correos, que lo mencionabas también. Correos, 1.000 millones de agujero. Ha llegado este señor nuevo, Saura, que es economista, y es que el que estaba era amigo de Sánchez. Ese es su currículum. Su currículum es amigo de Sánchez, porque le llevaba en el coche cuando le echaron a patadas del Partido Socialista. Y dijo, a ver, ¿dónde te pongo, amigo? Es que aquí al lado pero es que eres tan tonto que no te puedo tener ni aquí en la Moncloa. Perdón, con todos los respetos, pero vamos a ver, si te ha acompañado, si es amigo, si confías en él para que te lleve por ahí y tal, pues le dejas en la Moncloa a tu lado. No, se lo quitó de encima y dice, ¿a dónde va? Y dice, pues vete para allá, para Correos, qué más da. Total, 50.000 empleados, qué más da. Claro. Y claro, ¿qué ha hecho? Pues quebrarla. Y entonces es otra, a más, de, aparte de lo del transporte ya, lo de la publicidad estupenda que ha hecho de Renfe y de cercanías, que ayer decía, el jueves decía Dieter, dice, vamos, yo voy en el tren ahora mismo, estoy escuchando a este señor y me dan los 7 males, porque claro, te puede pasar cualquier cosa y hay que asumirlo. Dice, hombre, no sé, un poquito más de bueno, pero es lo que hay. Eso es lo que hay y con eso tenemos que lidiar. Así que os voy a dar un consejito para cambiar un poquito de tercio y enseguida seguimos porque ha habido previsiones, hay informes, como que no se cansan los informes de decir que hay una inseguridad jurídica, que al final esto es lo que está afectando realmente a la economía, a la inversión, que está desplomada absolutamente, a la oleada de despidos en Coca-Cola, Pepsi, Bimbo, Danone, Heineken, cientos de empleados que se van a ir a la calle. Y mientras tanto, pues algunos países gordos en recesión y nosotros aquí que gestionamos muy bien. Bueno, son los más rápidos. Si son los más rápidos, podrán conseguir ofertas increíbles, eso sí, por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. Y les voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, si quieres sacar todo el provecho a este momento, vas a encontrar un 2x1 en sobres de paleta de bellota ibérica, 100% raza ibérica, esencia única. Llevando 2, pues la unidad sale a 10,45 euros y un 80% de descuento en la segunda unidad de corazones de merluza pescanova. El envase de 500 gramos, un 80% comprando 2, por esto la segunda unidad sale a 1,60. Así son las ofertas límite, no lo olvides, solo hasta el 18 de febrero, eso sí, hasta mañana. Y como siempre, tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés. Bueno, como os decía, tenemos el informe del BBVA preocupadísimo por el impacto en la economía de la inestabilidad política. El barómetro de los gestores administrativos, que el 25% de los negocios está en pérdidas. La oleada de despidos en todas estas empresas y alguna marcha también de la propia empresa, como anunció la semana pasada Bimbo en Barcelona. A todo esto, la zona euro crece un 0,5 el año pasado, con Alemania tocadísima, con la industria muy preocupada, seguramente por todas estas también idioteces de los cambios de los eléctricos y a todas estas cosas que habrá que hacerlo, pero hombre, tendrás que dejar, si toda la industria del coche alemán está preparada para el combustible, pues tendrás que dar un tiempo pues más amplio para que vayan cambiando, y aparte que la gente no se compra coches eléctricos así a mansalva. Bueno, total, que con este panorama y con los precios que siguen subiendo, con el Reino Unido, como les decía, en recesión y Japón en recesión, bueno, pues Bruselas dice que mantiene que España el año que viene va a crecer un 1,7, aunque eso sí, la inflación no va a ceder mucho. No sé cómo veis a la vista de también otros informes de otros organismos que andan por ahí más o menos, son el 1,5, pero que el gobierno se empeña en que va a subir el 2%. El gobierno, la verdad que le encanta lanzar campanas al vuelo cuando al resto de Europa le va mal. Siempre le gusta compararse y habría que decirle a Pedro Sánchez y a su gabinete económico que si a nuestros socios comerciales, que son los países europeos, les va mal, a nosotros también nos va a ir mal. O sea, que España crezca a un nivel superior que, por ejemplo,
ejemplo, Alemania no es una buena noticia para España. No es que nosotros estemos haciendo muy bien las cosas. Le ha ido bien al gobierno, eso sí, 2023, tiene ahí el dato de la subida del 2,5%, que dice que está muy bien, y tú apuntabas en el editorial a un detalle muy importante, que es que ese crecimiento en España está dopado por el consumo público. O sea, si rascas un poco en el último dato del INE y en el último informe y ves por qué ha crecido la economía española, ves que el consumo público ha duplicado al consumo de los hogares en términos interanuales. En términos intertrimestrales ha crecido el consumo público 3 veces más. La inversión está desplomada. Inversión en bienes de equipo, que es lo que, vamos, la señal de que los empresarios no confían en la economía española, está desplomada también. Entonces tenemos poco que celebrar y muchos focos donde poner la alerta, como puede ser otra nueva subida de la deuda pública, inseguridad jurídica, tener una empresa en 2024 va a ser todo un suplicio con el SMI, subida de las cotizaciones sociales, más cargas a las empresas de más de 50 empleados, tienen un montón de protocolos que cumplir con Yolanda Díaz, y Yolanda Díaz también plantea a las empresas pues un aumento de sus costes, como puede ser la reducción de la jornada laboral y otras muchas ideas. Ahora los salarios de los directivos le parecen mucho, vamos a echar a los directivos de España. Otra idea brillante, tampoco le gustan, y también les quiere aumentar la fiscalidad. O sea, el gobierno está remando completamente en contra de que a España le vaya bien en 2024. Y luego hay una cosa importante, que lo del 2,5 hay que ponerlo en contexto. Es que España ha sido la que más cayó durante la pandemia. Entonces, claro, es que si encima no le sumamos alguna vez algo más de un 2, todavía estaríamos en niveles prepandemia. Mientras que Alemania y otros países que están ahora regular, por cuestiones obvias, es que ya superaron el nivel prepandemia hace no sé cuánto, y encima tienen un 3% de paro. O sea, es que claro, vamos a ver, Ángel mío, es que ¿para qué quieres crecer un 1,7? La prueba de que creces un 1,7 o un 2,5 a base de gastar dinero público es que el empleo, a no ser que sea público, pues seguimos siendo los campeones. Que estamos en récord también. Y una cosa aquí en este detalle del empleo, o sea, récord en empleo público, 3,6 millones de funcionarios en España, casi los estamos rozando, nunca ha habido nadie, y me hace gracia que el gobierno ahora presume de que como hemos crecido el 2,5% en 2023, le vamos a subir el sueldo público a los funcionarios. O sea, un círculo vicioso. Yo gasto mucho, inflo el PIB provoca que le suba el sueldo a los funcionarios, que gaste más, y encima cada vez creo más nóminas públicas. Ese es el círculo vicioso del consumo público, porque recordemos que del consumo público las 2/3 partes son los salarios de los empleados de la administración. Entonces, y el otro tercio son las compras de bienes y servicios y otros gastos. Entonces, la cuestión es que el consumo público aporta, por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2023 que hemos cerrado, aportó la mitad de la tasa de crecimiento del cierre del 2023. Si miramos con un poco de perspectiva, en los años anteriores la contribución del consumo público ha ido creciendo, porque lo que preveíamos todos era al revés, es decir, que la contribución del consumo público positiva fuera cada vez menor, y que el año pasado, 2023, fuera negativa. O sea, esa era, por ejemplo, el cuadro macroeconómico del Banco de España a principios del 2023, y resulta que hemos hecho justo lo contrario. Pero las casualidades no existen. Vamos a ver, España y otra gran economía, claro, la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, se debate en los últimos meses por qué no han entrado en recesión. Ni siquiera hay perspectiva de que entren en recesión. Y es por un único factor, que es el gasto público. O sea, en general el gasto, y concretamente en términos de PIB, el consumo público. Y entonces, en Estados Unidos, aparte también el consumo privado también aporta, porque obviamente los salarios allí suben de una manera mucho mayor, pero el factor fundamental es el consumo público. El país más parecido en trayectoria desde la pandemia hasta el año 2023 a nosotros era Reino Unido. ¿Vale? O sea, una caída en 2020 bastante similar, una recuperación más o menos también similar, alcanzó antes que España el nivel previo a marzo de 2020, pero Reino Unido, ¿qué es lo que ha pasado? Que el consumo público en Reino Unido se contuvo, se ha contenido en los últimos 3 años. Obviamente Reino Unido sí está en recesión y España no. Y entonces decimos, hombre, eso será la buena gestión, ¿no? que dice el presidente del gobierno. No. Eso es hipotecar el futuro
a cambio de sostener las tasas de crecimiento actuales. Vender la burra. Claro. Ese es el problema. Es decir, ¿cuál es el coste? Es decir, el coste de mantener el crecimiento actual ha crecido de una manera sustancial en los últimos 2 años. El 5,8% famoso del año 2022, cuando se revisó la contabilidad nacional, y el 2,5% del año 2023, han sido extraordinariamente costosos en términos de estabilidad económica futura. Es decir, en términos de productividad, en términos de endeudamiento, porque, claro, sale el dato del Banco de España del cierre de la deuda. Os iba a preguntar ahora. Sí. No, eso, o sea, sacaré ahora este dato. O sea, ¿qué me estás contando que se ha bajado el ratio deuda-PIB y está tan contento Cuerpo? Se le ha puesto el cuerpo y, vamos, ayer contentísimo y hoy viendo los periódicos. ¿Pero qué me estás contando? ¿Eso detrás? ¿Qué tiene detrás eso? Pero lo que tiene detrás es porque tú lo que estás haciendo es lo que decía Beatriz antes. Tú tienes, o sea, que es crear un círculo vicioso. Pero es un círculo vicioso que además, conforme va profundizando, es cada vez peor, porque dices, a ver, el PIB nominal sube de una manera extraordinaria por la inflación y por el crecimiento del consumo público. Bien, al mismo tiempo, el consumo público lo estás financiando de dos maneras. Por un lado, incrementando la presión fiscal en términos reales a empresas y familias, y luego lo que te queda a través de deuda. Es decir, es incomprensible que un país como España, si tan buena gestión económica hubiera hecho, es incomprensible que tenga que estar todavía emitiendo en términos netos 55.000 millones de euros en el año 2024, y ya veremos si más, por la prórroga presupuestaria. Entonces, el problema que tenemos es que, primero, el coste de mantener el crecimiento actual crece de manera espectacular, que todo el bienestar que nos estamos comiendo del futuro y de estabilidad macroeconómica en el futuro depende única y exclusivamente de que el Banco Central Europeo mantenga el grifo abierto. Porque es que, ojo, una cosa que es tremenda es, hace unos días se publican las estadísticas de la masa monetaria, ¿no? Del dinero en circulación. Joder, es que esa durísima subida de los tipos de interés en la eurozona solamente ha servido para que 3 meses consecutivos la cantidad de dinero en el mercado europeo baje. Ha vuelto otra vez a subir. Pero es que en España no ha caído nunca. No ha caído la cantidad de dinero circulando en el mercado. Con lo cual dices, oye, pero qué situación más extraña. Es decir, lo que estamos haciendo es meter gasolina en el presente a costa del crecimiento futuro. Y entonces, de lo que nos tenemos que preocupar no es del 24, es del 25, es del 26, es del 27. Más, hay que cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, hay que hacer las reformas necesarias, pero esto no existe. ¿Y sabéis cuál es el problema? Y ya termino. Que mañana, lo de mañana es muy importante, porque si se da una vuelta de tuerca mañana, este tipo de régimen económico, de política económica, la tenemos para demasiado tiempo. Sí. Se perpetúa. Y fijaos con lo que dice Santa Cruz de que no ha habido una reducción de la masa monetaria, donde estamos viendo cuáles son los frutos de esta inyección constante, de dinero público en la inflación. Porque Europa no ha conseguido frenar la inflación, domarla hasta el 2% todavía después de años, porque ha fracasado estrepitosamente las políticas de tipos de interés. Hombre, claro, solo faltaba que subiendo los tipos de interés estuviésemos en una inflación del 10%, pero es que tu objetivo, que era el 2%, no lo has conseguido precisamente por eso, porque por detrás el Banco Central Europeo sigue manteniendo su política expansiva y no le ha dado la vuelta de tuerca que le tenía que dar. Y así vemos en España, pues eso, que la inflación, el último dato que tenemos de esta semana, pues es el 3,4%, los alimentos no dejan de crecer y es un auténtico atraco para los más desfavorecidos, que es a quien perjudica realmente la inflación. Claro. Y luego estaban tan preocupados con las medidas, la gente pobre que no puede pagar la luz y tal, quitan el IVA. Y claro, ¿cuál ha sido uno de los elementos, aparte de los alimentos que ya la cesta de la compra no tiene nombre? Me parece que el otro día decía Soriano que en los últimos 25% ha subido en 2 o 3 años la cesta de la compra. ¿Por qué ese dato no le da el INE? Porque he estado mirando antes el del IPC acumulado,
que tenemos desde 2021, de 2021 hasta el último dato, tenemos como un 16,2% de inflación, no el 3,4%, sino el acumulado. Pero el de los alimentos, bueno, pues sí, un 25% me parece completamente lógico. La compra. A razón de un 12-14% anual, sí. Más o menos es fácil de calcular. Más del 25%. Más le quitas los favores que habías hecho con lo de la electricidad y claro, pues tienes otra vez otro 4%, en fin. Bueno, voy con el Banco de Santander a hablar precisamente de ciberseguridad, de lo que hablaba antes Javier. Porque fíjense, 1.700 ciberataques se cometen cada minuto en el mundo. Así que claro, la importancia de este asunto es máxima. Para Banco Santander, por ejemplo, que todos disfrutemos de una vida digital segura, pues se ha convertido en algo pues muy imprescindible. Y buena muestra de ello son las distintas iniciativas con las que cuenta para transmitir una cultura de buenos hábitos digitales. Después de Titania, que es el primer thriller sonoro sobre ciberseguridad, la entidad ha dado un paso más en su compromiso con la seguridad online. Para acercarse a los jóvenes, que son usuarios habituales de las redes, ha lanzado una campaña con un conocido streamer. La acción simula un hackeo para demostrar los riesgos que pueden pasar desapercibidos y cómo protegernos de ellos. Además, Santander cuenta con Ciberhéroes, una formación interactiva que ofrece consejos prácticos sobre esta materia. Cyber Guardian, una plataforma dirigida a pymes para que puedan protegerse con la misma capacidad que las grandes corporaciones. Y Cyberkills, un curso sobre ciberseguridad dirigido a personas en situación de desempleo. Hablábamos antes del empleo, somos campeones en Europa y campeones en la OCDE. En la OCDE seguimos siendo campeones del paro. Y es que España es, por eso, el segundo país de la Unión Europea más caro para crear empleo, y así se entiende todo, en especial de los jóvenes, porque claro, las subidas sucesivas del salario mínimo y las cotizaciones sociales son algunas de las cosas que nos llevan a ese dato. Es un informe de Free Market que publica Carlos Cuesta en Libertad Digital y que asegura que esas dos variables pues explican la mayor parte de que España lidere las cifras de paro, como les digo, tanto en Europa como en toda la OCDE. El coste del salario mínimo bruto más las cotizaciones sociales se eleva al 30,2%, mientras, por ejemplo, en Irlanda es del 12,3%, en Luxemburgo del 13,8%, en Portugal está más cerca del 24,4% o en Bélgica, que es un estado fallido, el 25,4%. Solo Francia quizá tiene un ratio más caro para contratar, pero claro, allí tienen más crecimiento y además más seguridad jurídica. Oye, vamos un poquito con Yolanda Díaz, porque antes apuntabas alguna cosa. En vez de dedicarse a lo suyo, que debería de estar preocupadísima, ¿no?, porque España lidere las cifras de paro de la Unión Europea, y ni con reforma, ni sin reforma, ni venga que dale. Y eso que, no me canso de decirlo, las cifras de Eurostat, ni Eurostat se fía ya. Y pone un asterisco a España, porque los fijos discontinuos, porque los de... Bueno, el mercado laboral lo tiene hecho un zipizostio, o sea, es un sin Dios, y a ella no le importa, ella se mete en todo, ella quiere ir a Gaza, se va a México, se va a Washington, se va a ver al Papa, se va a no sé qué, y ahora quiere subir, o sea, que el IVA de la sanidad privada y la educación privada sea del 21%. Aparte, por supuesto, de echar a todos el talento de España, no atraer talento, porque claro, si les pones unos impuestos que al final, si van a ganar un dinero, que para eso son talento decente, y le quitas el 60 o el 70% del salario, pues ¿quién va a venir aquí? Pues nadie. Bueno, entonces, ¿pero qué hace esta mujer? O sea, teniendo los problemas que tiene el SEPE, que es un puñetero desastre desde que echó a toda la gente que sabe de lo que va el SEPE y que hizo lo que pudo con esa dirección también en la pandemia. No funciona nada, tío. O sea, no para de inventar historias que o van con ella o no van con ella. Entonces, no sé cómo. Esto es un martirio para las empresas. Esto no puede seguir así. Esto no puede ir bien. O sea, claro, así dice el presidente de los gestores, que ahora mismo ya un 25% de las empresas están en pérdidas.
Los gestores están espantados porque es que cada día es una sorpresa nueva y tienen que reformular, hacer cálculos, ahora me suben las cotizaciones, cambio las nóminas, ahora el SMI, actualizo el IRPF, o sea, están completamente mareados. Yolanda Díaz, la verdad que lo que ha conseguido es acabar, si ya las estadísticas de empleo, las oficiales, nos las creíamos poco, las cogíamos con pinzas porque, oye, Caldera, Corbacho se encargaron de que la gente que está haciendo un cursillo de formación no cuente como parado, la gente que busca empleo a una determinada hora pero está en su casa sin trabajar tampoco cuenta como parado, pues llega Yolanda Díaz y ya dinamita completamente este prestigio, que no sé si en algún momento ya lo vamos a recuperar, porque ya se ha corrido la voz en Europa de que de España las estadísticas de empleo no te fíes mucho, ya prácticamente somos como Grecia. Y bueno, pues ahora, pues sí, los ERTE están en casa sin trabajar, pero no cuentan como parados. Los fijos discontinuos que están en casa sin trabajar no nos dicen lo que son. O sea, seguimos año y medio y yo creo que ya nos lo van a decir. Decían que sí, que lo estaban buscando y ya últimamente es que ya directamente pues no les interesa. Es que nos han ocultado un dato fundamental. Como tarden un poco más, llega el millón. Porque claro, ya anda por 750, 80.000 o 780.000 los que hacen un poco estos cálculos, por ejemplo los de uso, la gente de uso, pues que sí que se molesta y tal, y ya más o menos, claro, te dice, bueno, calculo yo más o menos que andarán por los 750.000, o sea que es que dentro de poco van a ser 1 millón. Y yo os digo una cosa, si el gobierno no ha salido a desmentir a Uso, a Randstad, Fedea también ha hecho algún tipo de estimación, verdad, si no ha salido a desmentirlo, es que son más. Y no hay más. Y vamos, pongo la mano en el fuego. No puede, claro, es que de salir a desmentirlo no puede hacerlo, porque al final lo que están reconociendo es que aquello no, o sea, primero no hay transparencia en esos datos, pero más que la transparencia, el problema es el impacto en términos totales que tienen esas cifras, porque dices 1 millón o 700.000 tal, pero eso en proporción ¿cuánto es? Pues por ejemplo, pongamos un ejemplo, un caso concreto, que es la estadística de demandantes de empleo en el SEPE. Entonces, en esa estadística lo que te encuentras es un porcentaje muy elevado de personas que aún estando trabajando están o subempleadas, buscando otra cosa que otro tipo de trabajo que sea mejor, pero también los que trabajan unas pocas horas y el resto cobran la prestación. Entonces, si tú sumas la gente que está, los contratos a tiempo parcial, que encadenan contratos a tiempo parcial, el caso de los fijos discontinuos, el caso de los demandantes de empleo que aún estando a tiempo completo buscan otro trabajo. Pero sobre todo a mí lo que más me preocupa, y eso lo hemos comentado en varias ocasiones, es la duración de los contratos. Esa es la clave de Bóvedas. Desde el año 2023, para crear 500.000 de puestos de trabajo, fue necesario firmar 15 millones de contratos. Claro, es que cada uno ha firmado, me parece que 23, tiene que firmar 23. Varios al mes, o sea, firmas varios contratos indefinidos al mes. Claro, es que no indefinidos y a tiempo completo. Al año. Sí. Ojo, porque es que la trampa está en la figura del indefinido a tiempo completo. Es que nos hemos cargado el lenguaje. Ya no tiene naturaleza indefinida. Claro, es que el indefinido ya no es indefinido y el tiempo completo ya no es tiempo completo. Con lo cual, cuidado, porque eso es por donde nos están engañando de una manera además espectacular, y eso solamente en realidad, con gente con cierta autoridad y que sepan de estas cosas, pues cada mes solamente hay 2 personas que lo dicen de manera muy clara. Por el lado de Uso, nuestro amigo José Luis, y por el lado de Fedea, Florentino Felgueroso. O sea, ni al uno ni al otro obviamente se les puede discutir porque es así. Es decir, otra cosa es que incluso pueda ser peor, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Felgueroso hace la adaptación que hace de las estadísticas del paro, de cómo se mide el paro en Estados Unidos, los 6 niveles de medición del paro, pues ahí te encuentras con que el porcentaje de subempleo ha crecido de una forma espectacular. El porcentaje de personas que están continuamente encadenando contratos, solapando cotizaciones, que gracias a eso la recaudación ha crecido de una manera muy importante, además de apretar a las empresas, es que también estás apretándole al trabajador. Entonces, las cosas no vienen del aire, es decir, es muy claro dónde está el origen. Y luego cada contratación
es un empleo que se apuntan a la seguridad social. Exacto. Cuando me estás contando, pero ¿qué me estás contando? Pero si es la misma persona. Si es la misma persona. Justo. Y luego está el de a tiempo parcial, que es a lo bestia lo que se está contratando a tiempo parcial. O sea, se ha acabado el trabajo de ir a un sitio 8 horas, tus 8 horas, tu jornada completa. Eso es que no llega ni a la, ¿qué digo? A la mitad, mucho menos de la mitad. Lo demás es todo a tiempo parcial. Y cada vez más gente tiene se busca un par de curros, porque son de media jornada, unas horas, de otras horas, y cada vez le cuentan como un afiliado. Eso es. Dices, pero. Y es que a mí, además, me parece que es que por el lado de nuestra ministra de Trabajo es lo que está incentivando, pero a conciencia. O sea, ella ha emprendido una campaña antitrabajo de hay que vivir, el ocio, sí, no hay que trabajar para vivir, tenemos que tener tiempo libre para irnos a los restaurantes, la gente se tiene que divertir, luego le dice a los restaurantes que cierren pronto, que no pueden estar abiertos hasta la una. O sea, es una completa incoherencia, pero sí que es verdad que por parte de la ministra de Trabajo su gran hazaña, o por lo menos la que pretende ahora mismo, la bandera que pretende llevar, es la de trabajar poco y de que los españoles trabajamos mucho. No, si es que además te ves las estadísticas, la EPA tiene una muy buena, que es que la gente que trabaja en jornadas parciales, la mitad lo que quiere es trabajar más, pero no lo encuentra. O sea, la gente que no trabaja esa es la definición del subempleo. Unas cuantas horas, no trabajo 3 horas por amor al arte y porque 3 horas al día, un trabajo que quiero en condiciones, trabajar más y cobrar un buen sueldo, y nuestro gobierno eso lo demoniza. Luego ahí hay otro indicador más, es que esto es ir echando leña, ¿no? al fuego. El otro indicador es con respecto a lo de la jornada, las 37,5 horas. Eso es un espejismo total desde hace años, pero desde muchos años, porque la duración media de la jornada asalariado del sector privado, ojos, quedándonos con lo que es estrictamente donde hay probablemente una duración mayor de las jornadas de trabajo y de trabajadores por cuenta ajena, ni siquiera por cuenta propia, que ahí entonces se disparan el número de horas. Ya estamos por debajo de las 30 horas semanales. O sea, la última EPA están por debajo de las 30 horas. Con lo cual, ¿qué me está usted contando de las 37,5? Si la realidad, la duración media de la jornada para el asalariado del sector privado está por debajo ya de 30 horas. Pero ahí se contabiliza... Ahí te quitan las vacaciones, te quitan las vacaciones y te quitan, por ejemplo, que hay otro problema que se quejan mucho las mutuas ahora, que es el absentismo laboral, las bajas. Exacto. Bueno, las bajas no, los días que no vas, pero que tampoco tienes la baja, que son esos días, ¿no? En los que... El absentismo hay como una enfermedad, hay enfermedad justificada donde tú vas al médico y demás, y también hay una parte que son bajas sin justificar, que el trabajador no va a la empresa, se queda... Y no sé qué le dirá al jefe, eso ya no lo sé. Pero sí que es verdad, es bastante llamativo que el absentismo cada vez crezca más. No sé si es que tenemos la salud más delicada o qué está pasando ahí, pero también es un factor a mirarse. El caso es que eso se contabiliza para las 30. Ahí, pero sí que es verdad que, bueno, que la realidad es que no trabajamos tanto. Si es que los viernes por las tardes muchas empresas, sobre todo tecnológicas, auditoras, incluso que tienen la fama de trabajar mucho, muchas veces la gente los viernes no trabaja. Totalmente. Es que no trabajamos tanto. Bueno, pero vamos a ver. No estamos en España en un campo de algodón como quiere vendernos Yolanda Díaz. Además, es que mira el dato que da Santa Cruz. Que si a la empresa le va bien, o sea, es que esto es como todo. Vamos a ver, si la empresa que quiere que los viernes por la tarde y los jueves por la mañana sus empleados vivan mejor y no vayan o se vayan al campo a contar para amapolas y luego vayan a currar porque son más felices, pues si te lo puedes permitir, pues fenomenal. Hágalo, pero tú dile a un comerciante o a un bar que tiene él y un camarero, o a lo mejor hasta su mujer o un hijo, no sé qué. No, vea, tú, oye, que a mí me han dado ya aquí a las 6 horas o 6 y media, que me piro. O el comercio que tiene a un empleado en el comercio. O sea, vamos a ver, sé sensata, hija. Si todos queremos que todos, ojalá,
pudiéramos producir fenomenal. Si producimos lo mismo, trabajamos menos horas, pero eso es lo que fenomenal. así, Pero es que da la casualidad de que no, de que eso no es así. Pero y ya está. Al final, porque depende del negocio también, claro, además. Pero porque ni se conoce la realidad empresarial de España, la estructura de la empresa, de los negocios, del sector servicios, además, especialmente. Esto nada más que ven Telefónica, 4 o 5 empresas y dicen, oye, venga, hala, pero si precisamente en Telefónica en no esas empresas 40 horas, no trabajan 40 horas, hija del alma. Claro, sí. No, pero es que ellos, o sea, lo desconoce completamente, pero el problema es que también son gente, normalmente ese tipo de regulaciones de la reducción de las horas de trabajo suele salir de gente que no ha trabajado nunca. Sí. Que tienen poca cultura del trabajo. Por una cosa, un chascarrillo histórico. El tipo que es el sucesor de Carlos Marx, que era su cuñado, hace era su yerno, Lafargue. Este señor se inventa, tiene un libro que lo llama El elogio de la pereza. Y entonces, en aquel libro, era la primera propuesta que se hizo de reducción de la jornada de trabajo. ¿Vale? Obviamente ese señor no había trabajado nunca. ¿Vale? Jamás. Bueno, Marx tampoco, o sea, estaba financiado por Engels, ¿no? Y no trabajó nunca. Pero el problema es que todo este tipo de iniciativas salen de gente que no le ha dado un disgusto al cuerpo nunca. Del papel desde el punto de vista todo, de trabajo. A teorías. Claro, entonces... Yo me acuerdo cuando empezó a surgir esto de tal, me pregunté y además estuve allí y me lo leí, me lo leyeron, claro, porque no entiendo alemán. Y luego me escribí algo y estaban los 2 millones de tíos del sindicato del metal negociando la jornada de 4 días. Pero claro, estaban discutiendo no la jornada de 4 días, sino cuánta porcentaje del sueldo les reducían por la jornada de 4 días. Claro. Entonces estaban que si el 25, que si estaban discutiendo entonces qué porcentaje del sueldo tal. Claro, esto de, tú te reduces la jornada con el mismo sueldo, bueno, pues es que, hija mía, la productividad, ¿dónde está? Nada, eso no lo piensa. Y que el 90% del tejido, no, que digo 90 más, del tejido productivo español son pequeñas y medianas empresas y microempresas y autónomos. ¿Qué me estás contando? En fin. Y la gran ironía de la izquierda que dice que es que sus políticas económicas van dirigidas a proteger a las pymes. Entonces, y todas las ideas que tienen son es contra, para fastidiarlas. Son contra. Y de lo otro que pensáis, porque lo otro ya es de aurora boreal, lo de que la educación privada y la sanidad privada paguen el IVA del 21%. Pues supongo que es para jorobar a la enseñanza privada ya, o sea que es ideología pura, pero eso significa que te vas a cargar también de paso la pública, porque claro, todo el que no tenga un seguro va a ir a la pública y va a estar saturado y no vas a tener medios para resolverlo, o sea que es que son cosas, ¿no? O sea, tratas mal a las personas que te están descongestionando el sistema público, pagando la parte con sus impuestos. La sanidad pública tienen el detalle de cogerse un seguro privado y las vas a fastidiar a gente que te está haciendo un favor a tus presupuestos, que es no hacerte que el gasto en sanidad y en educación pública aumente si no existieran. O sea, es gente que paga clientes que pagan por dos. Pagan lo privado y pagan lo público. Entonces, pues bueno, no tiene ningún sentido. Yo no creo que Hacienda le haga caso a Yolanda Díaz. No lo creo. No lo creo, pero porque son millones. Estamos hablando de ¿cuántos españoles tienen un seguro privado en cualquiera de estas que todo el mundo conoce? Son millones de españoles. Y ahí hay socialistas a mogollón y socialistas que llevan a sus hijos a colegios privados mogollón. O sea, y además que es que no da. La concertada y la pública en la educación no da. Si ahora mismo cerraran todos los colegios privados, se le venía un problema encima imposible. Ya abandonaron lo de la concertada porque vieron que era imposible, pero es que ahora con la privada te pasaría lo mismo. Y la sanidad ni te cuento. O sea, si tú ahora mismo los millones de personas que te aligeran las listas de espera de la pública se te plantan en la pública, vamos,
No lo sostienes, y es que aparte a nivel presupuestario es que no tendría, según los cálculos de la izquierda, Yolanda Díaz, también Podemos lo ha intentado, o sea que esto es una cuestión, como tú bien dices, ideológica. Pues total, para 3.000 millones. ¿Tú vas a recaudar 3.000 millones? No los vas a recaudar porque vas a perder clientes en la privada y se te van a plantar en la pública, y hay cálculos, lo hizo la IREF en su momento, porque esto ya sonó en 2020, hizo cálculos y dijo, oye, que si en determinados escenarios el Estado sale perdiendo. Hombre, claro, y luego también hay un elemento que es cuando se habla del IVA, que es, hay ciertas cosas que no te las puedes permitir por normativa europea. Y entonces, que España fuera a ser el único país de Europa donde la sanidad y la educación privadas pagaran IVA, mientras que lo público no, pues no probablemente no sería, no ya del agrado, sino habría un toque de atención por parte de la Comisión Europea, porque es una discriminación, además, especialmente cuando tanto en la educación como en la sanidad privadas son empresas y fondos fundamentalmente extranjeros. Entonces, hay un mecanismo bastante sencillo de poder coger y de poder esquivar esto, que es deslocalizarte. O sea, si la factura correspondiente del hospital o la factura del colegio, en vez de emitirla desde España, la emites desde Irlanda, desde Holanda o desde las islas de Honolulu, pues se acabó la historia. O sea, ni IVA, te quedas sin IVA, sin cotizaciones, sin IRPF. O sea, has cogido, te has cargado la sede y has hecho un pan como 2 tortas. No tiene sentido, el servicio es el mismo. Ya. O sea, es que la educación es el mismo. Tendría que ir grabada del mismo tipo. Claro, por no abandonar a nuestros agricultores, que llevamos varias semanas apoyándoles y ayudándoles, bueno, las protestas van a seguir, porque lo de Planas no tiene nombre. O sea, lo de Planas diciéndoles, bueno, pues, o sea, una cosa que se suponía que era la bomba, bueno, esto como Europa, o sea, ¿cómo podéis utilizar? Se acaba de utilizar esos herbicidas y ahora como están en elecciones, bueno, pues ahora úsalos, pues ahora igual no eran tan malos. Ahora no importa, igual no eran tan malos. Tenéis que llevar el cuaderno digital. Bueno, pues nada, venga, pues que sea voluntario. Oye, pero me estáis y el tonto que lo ha estado, el pobre que lo ha estado haciendo hasta ahora, a veces sin internet, que supongo que pondrán la tablet mirando al cielo a ver si consiguen coger la vaca con el chisme aquí puesto en la oreja. Y ahora resulta que da igual que sea voluntario. Y luego la agencia, eso sí, una agencia que no, o un organismo o un algo de ese tipo hay que montar en cada conflicto que hay, porque es que si no monto una agencia, tal. ¿Qué pasa? Que los agricultores han dicho, mira, o sea, no me tomen más el pelo, aquí siguen las movilizaciones y cositas más concretas, porque lo de la cadena alimentaria ya me lo dijiste hace 3 años, y lo de la agencia esto, y lo de el cuaderno digital me lo aquello. O sea, recordad que la entrada en vigor de la ley de la cadena alimentaria se produce en plena ya escalada de la inflación, porque ya de por sí la ley era inflacionista, o sea, tenía un efecto inflacionista bastante poderoso, porque dices, si tú lo que tienes que hacer es, en toda producción dentro de España, el precio no puede ser menor a los costes, a lo que tú estimas, a lo que el Ministerio estima que son los costes de producción, pues obviamente si los costes se multiplican, el coste energético, el coste laboral, pues eso va a repercutir a los clientes finales. Pero el problema además era una ley tremendamente injusta, bueno, lo sigue siendo, pues está en aplicación, porque por un lado hacía un camino para el producto nacional, pero si tú lo importas, lo traes a puerto desde un país tercero que no sea comunitario, las reglas son diferentes y por tanto no hay cálculo de costes. Y dices, pero es que para el resto de la industria, o sea, del resto de la cadena de valor del sector, para el transformador, para el distribuidor, la referencia de precios está completamente distorsionada, con lo cual, ¿qué es lo que haces? Le aplicas un menor precio en origen al agricultor español, mientras que entre medias pues intentas generar algunos márgenes terminando en el consumidor final, cogiendo y teniendo una subida de precios muy relevante. 2 cosas muy breves con respecto a las movilizaciones, ¿no? O sea, las movilizaciones efectivamente tienen todo el sentido y hay que recordar que las movilizaciones comienzan en Alemania y comienzan con los grandes propietarios de tierras en Alemania que
se han visto, se han sentido y se sienten engañados después de más de 4 años, prometiéndoles dinero, porque si no hacen nada con las tierras, eso es un sumidero de CO2 y por tanto están haciendo servicios ecosistémicos y la fauna y no sé qué, y la biodiversidad, y por tanto, si tú no haces nada, eso te pagan por ello. Obviamente no les han pagado. Lo que les han pagado, de hecho, es menos de la PAC en el 2023, que entró en vigor el 1 de enero, que lo que cobraban en los años anteriores. Con lo cual, en cuanto han visto la cuenta corriente y les han, digamos, les han movilizado un poco, se acabó la historia. Alemania primero, Francia después, y luego ya viene España. Entonces, dos cosas que equivocan el tiro en las reivindicaciones que hacen ante el Ministerio. Primero, decir que la solución está en que vuelvan a cobrarse íntegramente las subvenciones de la PAC, los pagos directos, es un error tremendo, porque se sabe cuánto se le está cuánto se está pagando, o sea, porque hay un registro público en el FEGA, que es fulanito de tal en tal pueblo con tal superficie cobra tanto, y entonces todo lo que recibes de subvención, porque es un pago directo y sabes cuál es, ¿qué te hacen con el precio en origen? Te lo descuentan. Y por tanto tienes producciones que siguen teniendo el mismo precio que hace 30 años. Primera cosa. Por tanto, equivocamos el tiro. Y segunda, rapidísima, que es las cláusulas espejo, esto de que tenga las mismas reglas. No, el problema no es que le impongas reglas a Marruecos, tal, no. Tu problema es que si quieres ser valiente, pon el control en frontera. Ahora bien, eso va a perjudicar a otras exportaciones, y tanto España como la Unión Europea son dos grandes potencias, bueno, en conjunto la Unión Europea, grandes potencias de exportación agroalimentaria, y España son 12.000 millones de euros el superávit comercial de productos agroalimentarios. O sea que a lo mejor el de los cítricos o el de la cebada o el arroz sale perdiendo. le está perjudicando, no gana, y le está perjudicando al del porcino o al de la alcachofa. Al del otro, ya. Bueno, pues ahí siguen los pobres reivindicando, y a lo mejor, pues oye, escuchad, y a lo mejor estáis con el tiro equivocado en algunas cosas. Gracias, Beatriz. En algunas, por supuesto. En algunas. Sí, sí. Gracias, Beatriz, y gracias, Javier Santa Cruz. Hoy ha estado, como siempre, Naya Partusa en la producción, Víctor San Román a los mandos, y gracias también a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión. Gracias sobre todo a ustedes por estar ahí un sábado más, y nos vemos el próximo sábado. Ya ven que nos falta tiempo. Economía para todos con Carmen Tomás.